Hola, apreciado estudiante de quinto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a la clase número 3, Sistema de Ecuaciones. Recuerda que para la mejor comprensión de los ejercicios resueltos en esta presentación, debes consultar la guía de estudio ya suministrada en la plataforma Edmodo. Como habrás podido leer en la guía de estudio correspondiente a esta clase, un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que deben ser resueltas para determinar los valores de x y de y de las incógnitas correspondientes. En este caso, abarcaremos la resolución de sistemas de ecuaciones de tamaño 2×2, es decir, de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Esos métodos a través de los cuales se pueden resolver este tipo de sistemas son, por ejemplo, el método de sustitución, el método de reducción, el método de igualación y el método empleando determinantes, lo cual fue el tema abarcado en la clase número 2, llamada determinantes. El procedimiento para resolver a través del método de sustitución consiste básicamente en despejar el valor de una de las variables en la primera ecuación y sustituirla, ese valor obtenido, en la segunda ecuación. En este caso tenemos entonces lo siguiente: el sistema de ecuaciones, representado en este caso por dos ecuaciones con dos incógnitas que son x y y, agrupadas de esta forma por una llave, lo cual nos indica que es un sistema de ecuaciones a resolver. Tenemos lo siguiente entonces: la primera ecuación es x menos 5y igual a 8. Vamos a despejar x en esa primera ecuación y resulta que x es igual a 8 más 5y. Posteriormente, ese valor obtenido o esa expresión se sustituye en la segunda ecuación, resultando que menos 7x, sustituyendo x, es 8 más 5y, más 8y es igual a 25. Luego acá resolvemos algebraicamente lo que haya que resolver, aplicamos las propiedades que haya que aplicar. En este caso, menos 7 pasa o multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, entonces les queda menos 7 por 8, 56, menos 5, menos 7 por 5y, menos 35y, más 8y más 25. Aquí agrupamos términos comunes o sumamos y restamos lo que podamos sumar y restar. En este caso podemos restar menos 35y más 8y menos 27, y el 56, que es un término independiente negativo, pasa al otro lado positivo. Tenemos entonces que menos 27y es igual a 81. Despejando, y es igual a menos 81 sobre 27, porque el 27 negativo que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, y es igual a menos 3. Tenemos entonces el valor numérico de una de las variables, que es y. Debemos entonces ahora obtener el valor de x y comprobar ese resultado o verificarlo para poder comprobar o verificar que efectivamente el resultado es el correcto. Como dije, entonces tenemos que hallar el valor de x, ya que tenemos cuál es el valor de y. Por lo tanto, se sustituye el valor de y en x que despejamos anteriormente. Tenemos entonces que y resultó igual a menos 3. Por lo tanto, al sustituir en la expresión de x, nos va a quedar que x es igual a 8 más 5 por menos 3. Por lo tanto, 8 menos 15 es igual a menos 7. Tenemos entonces que y es igual a menos 3 y que x es igual a menos 7. Finalmente, se debe comprobar el resultado o verificar el resultado obtenido. ¿Cómo hacen eso? Sustituyendo los dos resultados obtenidos, tanto de x como de y, en las dos ecuaciones. Tenemos entonces por un lado que x menos 5y es igual a 8. Por lo tanto, sustituyendo x, que es menos 7, y sustituyendo y, que es menos 3, nos queda la expresión menos 7 menos 5 por menos 3 igual a 8. Aquí deben estar muy pendientes la ley de los signos, aplicarlo de forma correcta para poder obtener el resultado final, que en este caso es una igualación del lado y lado para lograr entonces la comprobación. En este caso, 8 igual a 8 se comprueba en la primera ecuación. Y en la segunda, que dice menos 7x más 8y igual a 25, de nuevo sustituyen
el valor de x obtenido, que fue menos 7, y el valor de y obtenido, que fue menos 3. Tenemos acá entonces que nos va resultando 49 menos 24 igual a 25, y haciendo la sustracción correspondiente resulta que 25 es igual a 25. De esta forma, cuando sustituyen los dos valores de las incógnitas obtenidos en las dos ecuaciones y resulta la igualdad correspondiente, se puede decir entonces que se comprobó el sistema con el resultado obtenido. Otro método empleado es el método de reducción. En este método, la idea es realizar las operaciones necesarias para eliminar una de las variables, realizando ciertas operaciones algebraicas, y podamos obtener el valor de la otra. Luego, al tener los dos valores, de nuevo sustituir en ambas ecuaciones y comprobar el sistema. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de ecuaciones como este: x más 2y igual a 8 y 2x más y igual a 7. Tenemos entonces que revisar o verificar cuál es la forma más fácil de eliminar o reducir, de allí el término o el nombre del método. Hay varias formas, aquí puede haber variedad de formas. Yo escojo cuáles de las variables yo quiero eliminar. Recordemos entonces que tenemos variable x, variable y. Eliminarla consiste en multiplicar, después que yo defino, por ejemplo, que voy a eliminar la variable x en esta oportunidad, yo verifico cuáles son sus coeficientes, entonces voy a multiplicar por un número y signo contrario que me permita eliminar dicha variable al realizar una suma normal. Tenemos entonces, como acá tengo 2x, entonces yo decido que quiero eliminar y, pude haber seleccionado la y, pero voy a eliminar x en esta oportunidad. Como tengo un 2 positivo, para poder eliminar esa x de este sistema, al sumar ambas ecuaciones, que es lo que vamos a hacer, yo puedo multiplicar la x de la primera ecuación por menos 2, pero no la puedo multiplicar a ella sola. Para que no se altere la ecuación, debo entonces multiplicar toda la expresión por menos 2. Porque si no, altero la ecuación. Debo multiplicar, entonces repito, por el número que me va a permitir eliminar la x, porque me quedaría menos 2x más 2x, y eso es 0. Pero no puedo multiplicar solo a la x, debo multiplicar a toda la ecuación, y eso es lo que nos permite luego el método de reducción. Tenemos entonces que, multiplicando por menos 2 la primera ecuación, nada más, voy a obtener menos 2x menos 4y igual a menos 16, que repito, surge de multiplicar cada uno de estos términos por menos 2. La segunda ecuación queda igual, no le hago ningún cambio, 2x más y igual a 7. ¿Para qué? Para que luego, al sumar término a término, obtenga el valor de y. Tenemos entonces que menos 2x más 2y, eso al sumar da 0. Luego menos 4y más y, al sumar los exponentes, tengo entonces que voy a hacer una resta, signos diferentes se restan y conservo el signo del mayor. Menos 4 más 1 es igual a menos 3y. Y los términos independientes que están después de la igualdad también entonces se restan, porque hay signos diferentes y conservo el signo del mayor, igual a menos 9. Fíjense entonces que desaparece o se reduce esta variable que es x, que al principio escogí o determiné que iba a ser. Despejan y en este caso, entonces va a quedar y igual a menos 3, o perdón, menos 9 entre menos 3. Resulta que y es igual a 3 positivo. Luego que obtenemos entonces el valor de y, vamos a determinar el valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo el valor obtenido de y en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso yo escojo x más 2y igual a 8, sustituyo el valor de y que acabo de conseguir, tengo entonces que x más 2 por 3 es igual a 8, despejando x resulta igual a 2. Tenemos entonces que y es igual a 3, x igual a 2, tenemos ya los dos valores de las dos incógnitas del sistema. Pueden entonces comprobar el resultado obtenido. Tenemos aquí de nuevo el sistema original.
se comprueban los resultados obtenidos sustituyendo el valor de las dos incógnitas en las dos ecuaciones. Tenemos entonces que en este sistema x resultó igual a 2 y y resultó igual a 3. Tenemos entonces que 2 más 2 por 3 igual a 8. Al sumar, comprobamos entonces el resultado, dado que tengo dos valores iguales a ambos lados de esa igualdad. Y lo mismo con la segunda ecuación, 2x más y igual a 7, sustituyen el valor de x, que resultó igual a 2, y sustituyen el valor de y, que resultó 3. Al sumar nos da 7 igual a 7. De esta forma, comprobada la segunda ecuación. Veamos entonces un tercer método, es el método de igualación. Dada las expresiones de un sistema de ecuaciones, como en este caso tenemos que la primera ecuación dice 2x más 1 dividido entre 5 es igual a y sobre 4. Tenemos las dos incógnitas que son x y y. Y la segunda ecuación dice 2x menos 3y igual a menos 8. El método de igualación consiste en primero despejar alguna de las variables en las dos ecuaciones. Entonces lo primero es decidir cuál incógnita voy a despejar, o la x o la y. En este caso yo elijo despejar x en cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, en la primera ecuación que tenemos fracciones, voy a despejar el valor de x. En este caso, como hay dos fracciones igualadas, pueden aplicar la x o el método cruzado para ir resolviendo algebraicamente y obtener el valor de x. Tenemos entonces que por ser dos fracciones que están igualadas, puedo multiplicar en diagonales. Tenemos entonces que 4 multiplica 2x más 1 del lado izquierdo, y luego 5 por y, que es la diagonal secundaria o contraria en este caso, que está después de la igualdad. Tenemos entonces esta expresión que nos queda más sencilla, entonces este 4, aplicando propiedad distributiva, multiplica 2x más 1 para eliminar el paréntesis, entonces me queda 8x más 4 igual a 5y. Y finalmente despejando x, la expresión quedaría que x es igual a 5y menos 4 dividido entre 8. Tenemos entonces ya el valor de x despejado en la primera ecuación. En la segunda ecuación, que es 2x menos 3y igual a menos 8, el despeje más sencillo. Entonces tenemos que 2x es igual a menos 8 más 3y. Y finalmente x es igual a menos 8 más 3y dividido entre 2. Tenemos entonces ya la misma variable en las dos ecuaciones despejadas, que es lo primero que deben aplicar en este método de igualación. Seguidamente en este método, luego que despejamos la misma variable en ambas ecuaciones, simplemente van a igualar ambos despejes de x. En nuestro caso queda que 5y menos 4 sobre 8 es igual a menos 8 más 3y sobre 2. Esta es la igualación de ambos valores de x. Luego realizamos las ecuaciones correspondientes y las operaciones algebraicas que hagan falta. ¿Para qué? Para obtener entonces el valor de y, que es la única incógnita que queda en esta expresión. Tenemos entonces de nuevo dos fracciones que se están multiplicando. Pueden entonces multiplicar sus diagonales o aplicar el método cruzado para entonces ir resolviendo. Tenemos entonces que el 2 multiplica a 5y menos 4 y el 8 multiplica a menos 8 más 3y, quedándonos esta expresión. Luego eliminamos los paréntesis aplicando propiedad distributiva. El 2 multiplica a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. En este caso entonces obtengo 10y y 2 por 4 menos 8, porque hay un signo negativo que la antecede. Y este 8 multiplica a menos 8 es menos 64. Y 8 por 3 es 24y positivo. Aquí nos queda una expresión lineal con una sola incógnita, entonces buscamos agrupar los términos que tienen incógnita al lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho coloco los términos independientes.
Tenemos entonces que este 24y que está positivo pasa a negativo al lado izquierdo. 10y menos 24y es igual a menos 64 más 8y que está negativo pasa positivo al lado derecho. Finalmente tenemos que menos 14y es igual a menos 56. Por lo tanto, al despejar y es igual a 56 sobre 14. Por tanto, al simplificar y es igual a 4. De esta forma obtenemos el valor de una de las variables, que en este caso es y, que corresponde a obtener el valor de la otra variable, que es x, sustituyendo el valor de y obtenido en alguna de las dos ecuaciones que ya despejamos con x. Tenemos entonces que, por ejemplo, escogí el primer despeje que hice, donde x es igual a 5y menos 4. Sustituyen el valor de y. En este caso queda 5 por 4 menos 4 sobre 2. Finalmente el valor de x es 16 sobre 8, es decir, 2. Tenemos entonces ya el resultado de y, en este caso es 4, y x es igual a 2. Que faltaría realizar la comprobación para verificar el resultado obtenido. Finalmente, el último método, que es un método de resolución de sistema de ecuaciones empleando determinantes. Recuerden que en la clase anterior abarcamos este tema sobre determinantes de una matriz. En este caso, el sistema de ecuaciones tiene una forma matricial, es decir, hay filas y hay columnas, y por ello se puede aplicar este tipo de método, que es el método con determinantes. Para resolver el sistema de ecuaciones o cualquier sistema de ecuaciones empleando determinantes, lo primero es preparar las ecuaciones para aplicar el método, que consiste en preparar las ecuaciones, y en el caso de que no lo estén, es llevarlo a un sistema de ecuaciones de esta forma, donde tengan las incógnitas del lado izquierdo antes de la igualdad y los términos independientes del lado derecho después de la igualdad. En el caso que no esté así y no esté ordenado, es decir, la primera incógnita es x, entonces debe aparecer la primera incógnita en las dos ecuaciones, y la segunda incógnita, que es y, debe aparecer de segunda en las dos ecuaciones. Si esto no está así ordenado, hay que ordenarlo para entonces tener un sistema de ecuaciones ordenado y poder aplicar el método de determinantes. ¿Por qué? Porque vamos a calcular unos determinantes y todo debe estar en orden. La primera columna debe ser la primera variable, la segunda columna debe ser la segunda variable y la tercera columna deben ser los términos independientes, los cuales están después de la igualdad. Tenemos entonces que en este caso no está del todo ordenado, está la x, está la y, pero el término independiente no está después de la igualdad, entonces lo pasamos del otro lado de la igualdad. Eso ocurre en ambas ecuaciones. Por lo tanto, al preparar las ecuaciones, nos queda el sistema de ecuaciones de la siguiente forma: 2x más 3y igual a 14 y 3x menos 2y igual a 5. Esto es necesario para poder realizar el siguiente paso, que dice calcular el determinante del sistema. El determinante del sistema en este sistema de ecuaciones va a estar representado por los números o coeficientes que acompañan a las variables. Entonces, los coeficientes que corresponden a x serían los que se van a colocar en la primera columna, y los coeficientes que corresponden a y se colocan en la segunda columna, y eso es el determinante del sistema. El determinante entonces de este sistema de ecuaciones va a estar conformado por 2 y 3, que son los coeficientes de x, y 3 y menos 2, que son los coeficientes de y. Solo los coeficientes de las variables. Ordenado de esta forma, puedo calcular el determinante. Recuerden que el determinante de un sistema de tamaño 2×2, que en este caso es una matriz también de 2×2, consiste en multiplicar los dos números de la diagonal principal, es decir, 2 por menos 2, y restarle, siempre es un signo menos cuando se calcula el determinante, menos la diagonal secundaria, que es 3 por 3 en este caso. Entonces me queda la expresión 2 por menos 2 menos 3 por 3 igual a menos 4 menos 9 igual a menos 13. Por lo tanto, el determinante de esta matriz que corresponde a este sistema de ecuaciones es igual a menos 13.
Recuerden que los determinantes son números. Es un número, un escalar, que se obtiene luego de realizar las multiplicaciones y las restas correspondientes. Tenemos entonces el determinante del sistema. Veamos a continuación cómo continúa el método empleando determinantes. Luego de calcular el determinante del sistema, se calcula, que es el siguiente paso, el valor de cada incógnita, usando también determinantes, de la siguiente forma. El valor de cada incógnita, en este caso tenemos dos incógnitas, dado que es un sistema de tamaño 2×2, x y y, va a ser igual a ¿qué? A un determinante dividido entre otro determinante. El determinante del denominador va a ser el determinante que acabamos de calcular, es decir, el determinante del sistema que dio como resultado menos 3. Por tanto, el denominador de esta expresión para calcular x y de esta expresión para calcular y va a ser menos 3, el determinante del sistema que se calcula en el paso anterior. El determinante que se va a calcular en el numerador, tanto de x como de y, va a ser también utilizando los términos de los coeficientes, pero también se le añade los términos independientes de la siguiente forma. Si voy a calcular x, voy a sustituir los términos independientes o lo que está después de la igualdad, es decir, 14 y menos 5, en la columna que corresponde a x. Recuerden que por estar ordenado el sistema, que es lo primero que hay que hacer en el primer paso, la primera columna corresponde a los valores de x y la segunda columna corresponde a los valores de y. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el sistema del determinante que se calculó anteriormente, el determinante del sistema, en lugar de colocar los coeficientes de x y de y, en x voy a colocar los valores independientes que están después del sistema. Entonces tenemos 14 sobre menos 5 en lugar de los valores de x y los valores de y quedan igual, es decir, 3 y menos 2, los coeficientes del sistema original. Entonces coloco estos términos independientes donde corresponde a x porque voy a calcular el valor de x. Finalmente entonces me queda este determinante para calcular. Entonces multiplico sus diagonales y las resto. 14 por menos 2 menos 3 por menos 5 o menos 5 por 3 y resuelvo según corresponda. Esto me da menos 28 negativo y menos 5 por 3 es 15, pero con este menos del cálculo de determinante queda positivo. Tenemos entonces que en la parte superior obtengo menos 13 también, que dividido entre menos 13 es igual a 1. De esta forma se calcula el valor de x. Para determinar o calcular el valor de y, voy entonces a tomar el determinante del sistema que usé anteriormente, pero en lugar de colocar los coeficientes de y, coloco, como dije, los valores que están después de la igualdad, es decir, los términos independientes. Los valores que corresponden a x se mantienen, es decir, 2 y 3. Y en y, en lugar de colocar los coeficientes de y, coloco los términos independientes, que en este caso son 14 y 5. Tengo entonces que me queda esta matriz, 2, 3 en la columna primera y 14 menos 5 en la segunda columna. Para calcular el determinante, multiplico la diagonal principal, que es 2 y menos 5, y le resto la diagonal secundaria o el producto de la diagonal secundaria, que es 3 por 14. Tenemos entonces que arriba me está quedando menos 10 menos 42. Abajo tengo el menos 13 que ya se calculó en el paso anterior. Tenemos entonces menos 52 entre menos 13, eso me da un valor de y igual a 4. Tenemos ya entonces el valor tanto de x como de y, que es la solución al sistema. Faltaría entonces realizar la comprobación que se deja al estudiante para verificar que la respuesta es correcta. Muchas gracias por tu atención. Con esto culminamos lo que es la presentación de la clase número 3. Recuerda que cualquier duda puedes realizarme tus preguntas en la plataforma Edmodo.